La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, destacó la necesidad de una alianza estratégica entre legisladoras que compartan una misma visión. Durante su disertación en el Foro Parlamentario Mundial 2024 del Banco Mundial en Washington, también mencionó la importancia de la autonomía económica de las mujeres. Hablar de los derechos de las mujeres y del empoderamiento de las mujeres no dice de partidos políticos. No dice de izquierdas ni de derechas, dice de derechos humanos. Esa es una premisa. Por lo tanto, no tiene que impedirnos avanzar en la negociación de una agenda común. Y el otro tema, que por lo menos ha sido para mí una premisa en mi militancia sobre estos temas, tiene que ver con que no todas las mujeres políticas, no todas las mujeres parlamentarias, sentimos el tema de la mirada de género de igual forma. Por ende, en el momento de buscar legisladoras que tengan que ver con una alianza estratégica, tenemos que buscar aquellas quienes estén en nuestra misma sintonía. Y eso lo sabemos todas en este panel. Por lo tanto, saldremos a la búsqueda fundamentalmente de parlamentarios, pero también de parlamentarios que quieran seguir nuestra estrategia común. Hoy se conocieron números primarios a nivel de educación y en el caso de secundaria se reconoció que aún hay alumnos sin docentes en algunas materias y que se abrirá una nueva etapa de elección de horas. Este viernes se va a publicar un llamado para estudiantes del Consejo de Formación en Educación, estudiantes de tercero y cuarto año. Se va a elaborar una lista de prelación. A partir del lunes 6 de mayo, esos estudiantes van a poder empezar a tomar las horas, a elegir las horas en los centros educativos y de sus áreas de conocimiento que quieran hacerlo. Y una vez que esté finalizado ese proceso, con el remanente de horas que todavía nos queden sin dar, vamos a empezar a implementar, como ya se hizo el año pasado, el programa Tutor en Línea. Hay algunas áreas, algunas materias que son en donde tenemos, dificultades para conseguir docentes. Tal vez en una de ellas, como sucedió el año pasado en el área de informática, todavía nos queden algún remanente de horas que tengamos que apelar al docente tutor en línea. Estamos en el mismo porcentaje que histórico, digamos, del 96, más del 96% de las horas dadas. A partir de allí, que se culminan los dos, el periodo completo, digamos, de elección de horas, empiezan a suceder una serie, un conjunto de situaciones que tiene que ver reservas de cargos, renuncias, certificaciones médicas, pases en comisión, pases en funciones, en fin, un sinfín de situaciones que los docentes, en el ámbito de su libertad de acción, empiezan a tomar esas decisiones y esas horas empiezan a ponerse nuevamente al servicio o a ofrecerse nuevamente. Son horas que ya tienen dueño, un primer dueño, pero que luego, por razones de carácter personal, son volcadas nuevamente. Esto es un procedimiento que es habitual dentro de la Dirección General de Educación Secundaria y que, por supuesto, tenemos que seguir avanzando para mejorarlo, porque esto implica, como bien decías tú, estudiantes sin horas en sus salones de clase, y por eso estamos generando estas estrategias para tratar de minimizarlo. La Fiscalía y los abogados de los imputados de la Operación Océano solicitaron que se suspenda el llamado a juicio oral. Según informó La Diaria, la solicitud fue realizada a iniciativa de la fiscal Mariana Alfaro y firmada por todas las partes, ante errores en el documento que daría apertura al juicio, que se estima se concretará después de septiembre. Ese documento al que ha hecho referencia Rosario consta de 300 páginas y existen cantidad de puntos a corregir, según lo que indicaron fuentes del caso a La Diaria. La suspensión del caso rige hasta el 31 de mayo, donde allí se enviará al juez Huberto Álvarez el documento corregido, y una vez que el texto esté en manos del juez se comenzarán a correr recién allí los 90 días para convocar a juicio oral. En los próximos días quedará habilitado el programa de salud mental. La administración de antidepresivos será gratuita y es inminente la implementación de asistencia psicológica a menores de 30 años.
La ministra de Salud, Karina Rando, llegó a Fraiventos junto a Hernán Montenegro, representante en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud. La iniciativa promueve coordinar acciones asociadas al programa de salud mental. Atenderá una demanda insatisfecha, empleando la telemedicina como una de las herramientas donde Río Negro se encuentra posicionado a nivel del interior, además de formar idóneos en la primera línea de atención al suicidio. En Fraiventos y Jun se habilitarán 2 centros Ciudadela y además se anunció que el 7º centro diurno del MIDES, destinado a la problemática de adicciones, será abierto en Río Negro. Hemos incorporado al programa de asistencia integral de todos los pacientes en todo el territorio nacional algunas prestaciones de servicios de salud que son muy importantes. Una de ellas, y tal vez la que puede llevar a determinar más impacto, es la administración de forma gratuita de los antidepresivos de primera línea, como son la sertralina y la fluoxetina, en todo el territorio nacional. Esos antidepresivos van a poder ser administrados por el primer nivel de atención, es decir, por los médicos que atienden al paciente inicialmente, ya sea en una policlínica, en la emergencia, y no necesariamente esperar de repente varias semanas o incluso meses para que los vea un psiquiatra y les pueda administrar la sertralina o la fluoxetina, que a veces pueden hasta salvar la vida porque pueden evitar un intento de autoeliminación en esa persona. Otra de las prestaciones es que toda aquella persona que requiera, menor de 30 años, que requiera asistencia psicológica, como ustedes saben, hasta ahora, hasta los 25 años, había un copago en las instituciones, en las mutualistas, que le permitía acceder a esa asistencia psicológica, a psicólogo específicamente, hasta los 25 años. Ahora, ese plazo se extiende hasta los 30 años. Presenta Lote 21. Ustedes veían en el informe especial con respecto a las lluvias lo que nos hablaba el profe Serra del tema de las diferentes cosechas. Justamente la columna de hoy agropecuaria de nuestro periodista especializado Martín Maidana tiene que ver con qué pasa con la zafra de la cosecha 2023-2024, en este caso de la soja. Y ahora hablamos de agricultura, de la campaña de cultivos de verano. La soja en el inicio de la cosecha previo a las lluvias marcaba rendimientos de entre 2.600 e incluso por encima de los 3.000 kilos por hectárea. Es esperable que Uruguay se acerque e incluso pueda superar los 3 millones de toneladas en esta campaña. Sobre cómo viene la cosecha y las expectativas, consultamos al presidente de la agropecuaria de Dolores, técnico agropecuario Enrique Ollarzábal. Estas precipitaciones últimas empiezan a complicar un poco la recolección. Ya en algunas chacras estaba comenzando con las hojas más cortas. Y bueno, toda esta cantidad de agua va en detrimento de la calidad de la soja, ¿no? Todavía en nuestra zona estamos terminando los ciclos. Diría que hay sojas que todavía están con 50% de seco y 50% de verde. Por ende, todavía guardamos cierta expectativa de no tener muchos problemas en la calidad. Pero bueno, los pronósticos hacia adelante no son muy auspiciosos, ya que para la semana que viene también están dando algunas precipitaciones. En lo que respecta a los primeros rendimientos, ¿está dentro de lo esperado? ¿Uruguay puede dar un salto cuantitativo? Obviamente con respecto a la zafra pasada, que estuvo condicionada por la sequía, pero con respecto a zafras normales. Mira, te diría que con respecto a la zafra pasada, sin ningún tipo de dudas, vamos a tener una muy buena zafra. Con respecto a zafras normales, podríamos situarlas dentro de las promedio. Yo creo que va a haber zonas con muy buenos rendimientos, esas hojas que se pudieron sembrar en fecha, que les vino bien todo el ciclo, pero también tenemos de las otras, de las que se fueron tarde, de las que les costó implantarse, de las que tuvieron un déficit hídrico muy marcado sobre fin de enero y primeros días de febrero, y bueno, y esas son las que van a tirar un poquito para abajo los rendimientos. Así que si salimos con una zafra normal,
llámese por normal entre 2.500 y 2.800 kilos, estamos muy bien. Actualizamos los precios de referencia de ACG. El novillo Gordon cuarta balanza, $3.64, corrigió al alza. La vaca, $3.32 y la vaquillona, $3.54. La reposición, el ternero, $2.77, la ternera, $2.27 y la vaca de invernada, $1.55. Bueno, se viene la información Así internacional y por lo que nos decía recién, que ya está aquí en estudios obviamente Deli, bueno, hay una intención allí aparentemente de Uruguay de acercar a Argentina para sus negociaciones. ¿Se concretará esa alianza para buscar ese TLC tan soñado? Vaya Veremos qué dice Deli. Leonel Vera en instantes. Tras la pausa, ya regresamos.